¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo desglose. Hoy tenemos sobre la mesa un caso corporativo interesantísimo que los datos financieros nos acaban de revelar. Vamos a sumergirnos de lleno en los resultados del primer trimestre de 2026 de Ecopetrol. Y a ver, la razón por la que este análisis es absolutamente crucial es porque nos muestra exactamente cómo un gigante corporativo logra maniobrar en un entorno macroeconómico que francamente está lleno de obstáculos. Hablamos de cifras de rentabilidad que desafían por completo la lógica del mercado y de movimientos internacionales sumamente audaces. Así que sin más preámbulos, comencemos este recorrido por la resiliencia financiera y la estrategia de este titán energético. Para entender el tamaño de lo que ocurrió en este trimestre, tenemos que empezar con un número clave. Más 50.27%. Sí, esa fue la tremenda sorpresa positiva en el beneficio por acción. Destrozaron todas las proyecciones bursátiles. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y surge el gran misterio. Porque imaginen esto, ¿cómo logras un resultado así en un arranque de 2026 que ha estado marcado por un conflicto durísimo en el Medio Oriente, una volatilidad tremenda en los fletes marítimos y, por si fuera poco, una rebaja en la calificación crediticia a BA2 por parte de Moody's? Parece magia, ¿no? Como que los números no cuadran. Bueno, vamos a desenredar esto para entender la gran paradoja financiera del trimestre. Por un lado, tenemos que los ingresos totales consolidados cayeron un 8.7%. Esto se debe principalmente a un bajón en las exportaciones de crudo. Pero, y es un gran pero, el margen EBITDA consolidado no solo aguantó el golpe, sino que se expandió con una fuerza brutal hasta llegar al 47%. Es una cifra histórica. O sea, hay una caída en los ingresos en la parte de arriba de la hoja de balance, pero una rentabilidad operativa explosiva. ¿Cómo funciona exactamente esa matemática? Para resolver este rompecabezas, vamos a revisar la información en 4 bloques. Primero, volatilidad y resiliencia financiera. Segundo, refinación, que es básicamente el motor operativo. Tercero, el futuro del gas. Y por último, capital, alianzas y expansión. Empezamos con el primer punto. Volatilidad y resiliencia financiera. Y es que lo realmente fascinante no es esa caída en los ingresos que mencionábamos hace un momento, sino lo que pasa un par de renglones más abajo. Si revisamos la línea de costo de ventas, notamos una disminución masiva del 15.5% frente al año pasado. Y francamente, ahí está el ingrediente secreto. Frente a un mercado súper complicado, metieron tijera duro, implementando una reducción muy agresiva en los costos variables operativos y logrando comprar crudo importado mucho más barato. Ese control obsesivo de los costos fue lo que amortiguó la caída en las exportaciones y sacó a flote la utilidad. Ahora, no todo es color de rosa, hay una divergencia que no podemos ignorar. Mientras el EBITDA consolidado, que es el corazón de la rentabilidad operativa, subió un 1.5% y superó los 13.4 billones de pesos colombianos, la utilidad neta atribuible a los accionistas bajó un 7.7%, quedando en 2.887 billones. ¿Qué pasó ahí? Pues los datos nos muestran que la respuesta está en los impuestos. Hubo un salto importantísimo en el impuesto sobre la renta por las nuevas sobretasas impositivas y las recientes reformas fiscales locales que entraron en vigor. En palabras sencillas, la operación de la empresa fue muchísimo más eficiente, sí, pero los impuestos se terminaron comiendo una tajada más grande del pastel final. Pasemos al punto 2. Refinación, o lo que definitivamente podemos llamar el motor operativo. Porque, el desafío en el campo era innegable. En el segmento upstream, o sea, en exploración y producción, la compañía reportó una caída del 2.7% en su volumen de producción diaria. Se quedaron en 725.200 barriles equivalentes. Tuvieron bastantes obstáculos, restricciones para vender afuera, mantenimientos que ya estaban programados en plataformas de Norteamérica, incluso un redespliegue estratégico en la cuenca del Permian. Literalmente, la producción en los pozos estaba bajo muchísima presión. Y esto ilustra brillantemente la estrategia de salvación, porque mientras sacar el petróleo era un dolor de cabeza, el margen de refinación, ¡boom!, se disparó en un 60% respecto al año pasado, llegó a unos impresionantes $17.30 por barril. Las refinerías estuvieron a tope. La refinería de Barrancabermeja, de hecho, operó casi en niveles récord. Solo para que nos hagamos una idea, este segmento por sí solo se echó al hombro 1.9 billones de pesos en EBITDA. Una locura. Entonces, la clave aquí es entender que la refinación funcionó como un gigantesco amortiguador. En vez de agarrar los crudos domésticos y venderlos súper baratos, o comerse las pérdidas por los cuellos de botella y las tensiones en Medio Oriente, el sistema de refinación absorbió todo ese golpe. Procesaron el crudo en casa y lo transformaron en productos refinados que valen muchísimo más. Fue una jugada defensiva perfecta.
Claro que para hacer eso, la logística tenía que funcionar como un reloj suizo. Estamos hablando de movilizar más de 1.122.000 barriles diarios, un aumento del 2%. El truco táctico aquí, revirtieron el sistema de los corredores Ayacucho. Básicamente, al darle la vuelta al tubo, lograron mandar los crudos pesados de los llanos directo a las refinerías locales. Con esto, aislaron toda su red de los famosos cuellos de botella que tenían paralizado el norte del país. Y con eso aterrizamos en nuestro tercer tema, el futuro del gas. Si miramos el corto plazo, hay un bache que no se puede ocultar. Las ventas de gas natural cayeron en unos 5.000 barriles equivalentes por día. Y ojo, que esto no es algo de un solo mes, es un tema impulsado por el consumo estacional y, lo que es más preocupante, por limitaciones físicas en la infraestructura terrestre que tenemos hoy en día. Es una declinación real que está pidiendo a gritos soluciones urgentes. Pero bueno, la respuesta a esa caída urgente parece estar escondida en el Mar Caribe. Durante este mismo trimestre, y en alianza con Petrobras, confirmaron el éxito exploratorio del Pozo Copoazú 1. Las evaluaciones que hay hasta el momento son impresionantes, tanto así que ya lo catalogan como el tercer descubrimiento costa afuera más importante en toda la historia de la nación. Confirmaron acumulaciones de gas totalmente independientes del campo Sirius, y la verdad, se perfila como el gran salvavidas a largo plazo para que no falte suministro. El detalle, y es un detalle gigante, es el reloj. Tenemos un roce importante con el cronograma, porque sí, descubrieron Copoazú 1 ahora en marzo de 2026 y a finales de año sabremos el volumen total, pero resulta que todos los trámites de consulta previa y la radicación del estudio de impacto ambiental de proyectos vecinos como Sirius no se esperan sino hasta el primer trimestre de 2027. Así que tenemos un descalce innegable. El gas en tierra está cayendo hoy, pero la burocracia para sacar el gas del mar toma su tiempo. Y así llegamos a nuestra última sección, capital, alianzas y expansión. Aquí es donde vemos una clase magistral de ajedrez financiero, una estrategia de arbitraje de capital en 3 sencillos pasos. Paso 1. Asegurar plata externa de socios para los campos terrestres que ya están maduros. Paso 2. Usar esa inversión de terceros para no tocar la billetera propia, preservando el capital interno. Y paso 3. Agarrar esa plata que se ahorraron en casa y usarla para irse de compras al exterior, puntualmente buscando el control de Brava Energía allá en Brasil. Para ponerle números al asunto, amarraron $342 millones financiados totalmente por grandes como Parex Resources y Gran Tierra Energy, para trabajar en estos campos maduros. Esto podría sumar más de 120 millones de barriles equivalentes. Es un negocio redondo, defienden la producción local, no ceden propiedad y, lo más importante, no se quedan sin liquidez justo ahora que endeudarse con los bancos está por las nubes. Y como no se gastaron esa plata en casa, ahora tienen el músculo para una jugada muy agresiva internacional, la adquisición de Brava Energía. Arrancan con un 26%, buscando llegar al 51% vía OPA. Esto no es cualquier cosa. Desde el primer día le inyectaría al balance 459 millones de barriles en reservas probadas, 81.000 barriles diarios de producción y unos increíbles $806 millones en EBITDA anualizado. Esta movida no solo les da ingresos en moneda dura, sino que además blinda sus resultados de la pesada carga de impuestos locales de la que hablábamos al principio. En fin, la eficiencia operativa y conseguir buenos socios, sin duda, blindaron este trimestre frente a unas presiones bárbaras. Lograron lo impensable. Pero, considerando que el gas convencional sigue bajando y que el nuevo gas en el mar avanza a paso de tortuga regulatoria, nos queda una gran interrogante flotando en el aire. ¿Cómo va a golpear este descalce cronológico del gas a los mercados energéticos y a la economía local en los próximos años? Es un vacío tremendo que va a requerir de una planeación que no hemos visto antes. Se los dejo para pensarlo. Hasta el próximo análisis.